pasó de tenerlo todo a no tener a nadie. Basado en hechos reales. Guadalajara, México. Colonia Americana. Un martes cualquiera de noviembre. Beatriz Ramírez caminaba por la avenida Chapultepec con la cabeza en alto, como siempre lo había hecho. A sus 52 años, era una mujer que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Directora de una de las preparatorias más prestigiosas de la zona metropolitana, madre de 2 hijos exitosos, esposa de un reconocido abogado, y pilar fundamental de su comunidad. Doña Betty, le decían con cariño en el mercado de San Juan de Dios. Licenciada Ramírez, la saludaban con reverencia en los eventos sociales. Era la persona a quien todos acudían cuando necesitaban consejo, apoyo o una mano amiga. Su casa en la colonia Providencia era el punto de reunión familiar cada domingo. La mesa siempre puesta, el pozole humeante, las tortillas recién hechas. Sus hijos, Daniel de 30 años y Carolina de 28, llegaban religiosamente con sus parejas. Su esposo, Roberto, presidía la mesa con esa sonrisa satisfecha del hombre que tiene una familia perfecta. «Mamá, nadie hace el pozole como tú», decía Daniel. «Es que mamá le pone amor», agregaba Carolina abrazándola por la espalda. Beatriz sonreía. Esos domingos eran su mayor orgullo. 30 años construyendo una familia. 30 años siendo el pegamento que mantenía todo unido. 30 años siendo indispensable. O eso creía. Todo comenzó a cambiar un miércoles de febrero. Beatriz llegó temprano a la preparatoria, como cada día. Saludó a don Chuy, el conserje, que le respondió con un escueto «buenos días», sin levantar la vista. Extraño, pensó, don Chuy siempre era efusivo con ella. En la sala de maestros, las conversaciones se detuvieron cuando entró. Miradas incómodas. Susurros. Alguien tosió nerviosamente. «Buenos días», saludó Beatriz. Las respuestas fueron tibias, casi inaudibles. Maestra Lupita, su amiga de 20 años, evitó su mirada. «¿Está todo bien?», preguntó Beatriz. Sí, todo bien», respondió Lupita apresuradamente, recogiendo sus cosas y saliendo del salón. Beatriz sintió un nudo en el estómago. En su oficina, encontró un sobre manila en su escritorio. Dentro, una carta del consejo directivo. Mientras leía, el mundo se detuvo. Irregularidades en el manejo de fondos de la cooperativa escolar. Auditoría interna ha revelado inconsistencias. Solicitud de su renuncia inmediata. Sus manos temblaban sosteniendo el papel. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Leyó y releyó. Malversación de fondos. Desvío de recursos. Enriquecimiento ilícito. Nada de eso era cierto. Nada. Corrió a la oficina del director administrativo, el licenciado Méndez. «Rodrigo, ¿qué es esto? Esto es una locura». El licenciado Méndez, con quien había trabajado hombro a hombro durante 15 años, ni siquiera la miró a los ojos. «Beatriz, los números no mienten. La auditoría encontró discrepancias. Pero yo no he robado nada. Revisa los registros. Está todo documentado. Ya se revisó. Y desafortunadamente». «No me digas, desafortunadamente. Estoy siendo acusada de algo que no hice. Beatriz, por favor no hagas un escándalo. Firma la renuncia. Es mejor para todos». ¿Mejor para todos? Mi reputación está siendo destruida y me pides que no haga un escándalo. Lo siento. La decisión ya está tomada. Beatriz salió de esa oficina sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. Por los pasillos, estudiantes que antes la saludaban con entusiasmo ahora bajaban la mirada. Maestros que eran sus amigos se metían rápidamente a sus salones al verla pasar. En cuestión de horas, toda la escuela sabía. Y para el final del día, toda la colonia americana lo sabía también. ¿Oíste lo de la licenciada Ramírez? Dicen que robó millones. Y yo que la creía tan derecha. Nunca falta el que se ve bien y resulta peor. Beatriz llegó a su casa esa tarde destrozada. Roberto aún no llegaba del despacho. Se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas y se sentó en la sala, todavía procesando lo que había pasado.
Cuando Roberto llegó, venía con una expresión que Beatriz no le había visto antes. Fría. Distante. Ya me enteré, dijo sin siquiera saludarla. Roberto, gracias a Dios. Esto es una pesadilla. Me están acusando de... Lo sé. Me llamaron 3 colegas. Todos preguntando si es cierto. ¿Y qué les dijiste? Roberto la miró con una expresión que le heló la sangre. Les dije que estaba investigando. ¿Investigando? Roberto. Soy tu esposa. ¿Cómo puedes siquiera dudar? Beatriz, hay una auditoría. Hay números. Hay evidencia. Evidencia falsa. Alguien me está tendiendo una trampa. ¿Quién te tendría una trampa? ¿Por qué? No lo sé. Pero yo no hice nada malo. Roberto suspiró, como si estuviera cansado de la conversación. Mira, estoy exhausto. Mañana hablamos con calma. Y subió a la recámara dejándola sola en la sala. Beatriz no durmió esa noche. A las 3 de la mañana, sentada en la cocina con un té que se había enfriado hacía horas, escuchó su teléfono vibrar. Un mensaje. Luego otro. Y otro. Abrió WhatsApp. El grupo familiar, los Ramírez, ella, Roberto, Daniel y Carolina, tenía mensajes nuevos. Daniel, mamá, necesito hablar contigo mañana. Carolina, no puedo creer lo que está pasando. El tono no era de apoyo. Era de decepción, vergüenza. Al día siguiente, Daniel llegó a la casa. Ni siquiera se sentó. Mamá, esto es muy grave. Hijo, yo no hice nada. Te lo juro. Mamá, hay pruebas. Documentos. Transferencias. Transferencias que yo no autoricé. Pero están a tu nombre. Tienen tu firma. Alguien la falsificó. Daniel negó con la cabeza. Mamá, Andrea y yo estamos a punto de cerrar la compra de nuestra casa. El banco está revisando todo. Si esto se hace público, si sales en las noticias, nos pueden negar el crédito. Beatriz sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Me estás diciendo que te preocupa más tu crédito que tu madre siendo acusada falsamente? No es eso, mamá. Pero tienes que entender, esto nos afecta a todos. Soy tu madre, Daniel. Y yo tengo una familia que proteger. Se fue sin siquiera abrazarla. Carolina llegó esa tarde. Tampoco entró a la casa. Habló con Beatriz en el porche. Mamá, Luis y yo hablamos. Creemos que es mejor que tomemos distancia por un tiempo. ¿Distancia? Hasta que esto se aclare. Luis trabaja en el gobierno, ¿sabes? No puede estar asociado con esto. Carolina, soy inocente. Lo sé, mamá. O sea, quiero creer que sí. Pero ya sabes cómo es la gente. Hablan. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra reputación. Yo soy tu madre. Yo te cambié los pañales. Yo me desvelé cuando estabas enferma. Yo pagué tu universidad. Y ahora me dices que tu reputación es más importante que apoyarme cuando más te necesito. Carolina bajó la mirada. No es para siempre, mamá. Solo hasta que pase todo esto. Y se fue. Beatriz se quedó sola en ese porche, viendo el carro de su hija alejarse por la calle. Los siguientes días fueron un descenso al infierno. Roberto se mudó a un hotel. Por el bien de mi carrera, dijo. Mis socios están preocupados. Las llamadas dejaron de llegar. Las amigas que la buscaban para tomar café de repente estaban siempre ocupadas. En el súper, la gente la miraba y susurraba. Algunos ni siquiera disimulaban. Esa es la que robó en la prepa. ¿Qué cara tiene de venir aquí como si nada? El dinero de nuestros hijos y ella ahí paseándose. Una tarde, en el mercado de San Juan de Dios, donde había comprado durante 30 años, don Polo, el vendedor de verduras, le cobró de más. Don Polo, me está cobrando el doble. Es el precio nuevo, dijo sin mirarla. Pero a la señora de atrás le cobró menos por lo mismo. Ella es cliente frecuente.
Tiene descuento. Don Polo. Llevo 30 años comprándole. Las cosas cambian, señora. El mensaje era claro: no eres bienvenida. Beatriz comenzó a pedir todo a domicilio. Salir de su casa se había vuelto una tortura. Los domingos, la mesa se quedaba sin poner. El pozole sin hacer. Nadie llegaba. Una noche, Beatriz se miró al espejo y casi no se reconoció. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su cabello, siempre impecable, estaba descuidado. ¿Quién soy?, se preguntó en voz alta. Durante 30 años, había sido la esposa de Roberto, la madre de Daniel y Carolina, la directora, la amiga, la que siempre ayuda. Pero sin ninguno de esos roles, ¿quién era? Pasaron 3 meses. Beatriz contrató un abogado con los ahorros que le quedaban. El abogado, después de revisar todo, fue categórico: señora Ramírez, alguien falsificó su firma. Las transferencias fueron hechas desde una computadora que no es la suya. Hay inconsistencias en las fechas. Esto es un fraude en el que usted fue la víctima, no la perpetradora. ¿Puede probarlo? Ya lo probé. Tengo todo el expediente listo. En 2 semanas tenemos audiencia. Va a ser exonerada completamente. Beatriz sintió que finalmente podía respirar. Gracias. Gracias. 2 semanas después, en la audiencia, se presentaron todas las pruebas. El perito caligráfico confirmó que las firmas eran falsas. El experto en sistemas demostró que las transferencias se hicieron desde una IP que no correspondía a Beatriz. El caso se cerró. Beatriz Ramírez era declarada completamente inocente. Más aún, se descubrió que la responsable era la asistente administrativa, quien había usado el puesto de Beatriz para cubrir su propio robo. La noticia salió en el periódico local. Exonerada, exdirectora de preparatoria era inocente, empleada admite fraude. Beatriz pensó que eso cambiaría todo. Pero no cambió nada. Las llamadas no regresaron. Roberto no volvió a casa. De hecho, 2 semanas después de la exoneración, le llegó un citatorio. Demanda de divorcio. Daniel le mandó un mensaje escueto: me da gusto que se aclarara todo, mamá. Cuídate. Carolina pasó un día a dejarle unas cosas que tenía en su casa. No entró. Las dejó en el porche. ¿No vas a pasar?, preguntó Beatriz. Tengo prisa, mamá. Luis me espera. Carolina, ya se comprobó que soy inocente. Lo sé, mamá. Qué bueno. Entonces, ¿podemos volver a ser una familia? Carolina la miró con una expresión difícil de descifrar. Mamá, las cosas cambiaron. Ya no somos los mismos. Tú tampoco eres la misma. ¿Por qué ustedes me abandonaron cuando más los necesitaba? No te abandonamos. Solo necesitábamos espacio. Durante 3 meses no contestaste mis llamadas. Ni una sola vez. Estaba procesando todo. Yo soy tu madre, Carolina. No un problema que hay que procesar, punto. Carolina suspiró. Mira, tengo que irme. Hablamos luego. Y se fue. Beatriz se quedó en esa casa grande y vacía. La casa que había sido el centro de reuniones, risas, celebraciones. Ahora era un mausoleo de lo que fue. Un sábado por la mañana, Beatriz estaba en la cocina cuando escuchó el timbre. Abrió la puerta y se encontró con Lupita, su ex amiga de la preparatoria. Beatriz, ¿puedo pasar? Adelante. Se sentaron en la sala. Hubo un silencio incómodo. Leí que te exoneraron. Me da mucho gusto. Gracias. Yo quiero pedirte perdón. Beatriz la miró. Debí haberte apoyado. Debí haberte creído. Fuiste mi amiga durante 20 años y te di la espalda cuando más me necesitabas. ¿Por qué lo hiciste? Lupita bajó la mirada. Tuve miedo. Miedo de que me asociaran contigo. Miedo de que pensaran que yo también estaba involucrada. Miedo de perder mi trabajo, mi reputación. Entonces elegiste tu reputación sobre nuestra amistad. Sí. Y me avergüenzo de eso.
Beatriz sintió las lágrimas acumularse. ¿Sabes qué es lo más doloroso, Lupita? No es que no me creyeran. Es que ni siquiera me dieron el beneficio de la duda. 30 años siendo una persona íntegra, honesta, confiable. Y bastaron unas acusaciones falsas para que todos decidieran que yo era capaz de robar. Como si nada de lo que hice antes importara. Tienes razón. Mi propia familia me abandonó. Mi esposo, con quien llevo 30 años de matrimonio, se fue sin siquiera luchar por mí. Mis hijos, a quienes di todo, me dieron la espalda por proteger sus carreras. Y mis amigos, simplemente desaparecieron. Lupita lloraba. Lo siento tanto, Beatriz. Yo también. Lupita se levantó. Entiendo si no puedes perdonarme. Solo quería que supieras que lo lamento. Cuando Lupita se fue, Beatriz se quedó sentada en esa sala vacía. Y por primera vez en meses, no lloró. Porque había entendido algo. Durante 30 años, había construido su identidad alrededor de ser útil para otros. Era valiosa porque era la esposa perfecta. La madre perfecta. La directora perfecta. La amiga perfecta. Pero cuando dejó de poder cumplir esos roles, cuando ya no podía dar lo que siempre había dado, se volvió prescindible. Porque su valor para ellos nunca había estado en quién era, sino en lo que hacía por ellos. Y esa verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Beatriz tomó una decisión. Vendió la casa de Providencia. Era demasiado grande, demasiado llena de recuerdos de una familia que ya no existía. Compró un departamento pequeño en Tlaquepaque. Comenzó a tomar clases de cerámica en el mercado de artesanías. Algo que siempre había querido hacer pero nunca tuvo tiempo porque estaba ocupada cuidando de todos los demás. Empezó a ir a un grupo de apoyo para personas que habían pasado por crisis de reputación. Ahí conoció a otras personas que habían sido abandonadas, traicionadas, señaladas. Y por primera vez en su vida, Beatriz comenzó a construir una identidad que no dependía de nadie más. No era la esposa de nadie. No era la madre de nadie. No era la directora de nada. Era simplemente Beatriz. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a conocerse a sí misma. Un año después, Beatriz estaba en su pequeño taller de cerámica cuando recibió una llamada. Era Carolina. «Mamá, ¿podemos hablar?» Claro. Se encontraron en un café en el centro de Guadalajara. Carolina llegó con los ojos rojos. «Luis y yo nos estamos divorciando. Lo siento mucho, hija. Y me di cuenta de algo. Cuando las cosas se pusieron difíciles entre nosotros, cuando necesité apoyo, nadie estuvo. Mis amigas estaban ocupadas. Su familia tomó su lado. Y yo, me quedé sola». Hizo una pausa. «Y me acordé de ti. De cómo te abandoné cuando más me necesitabas. Y ahora entiendo cómo se sintió». Beatriz puso su mano sobre la de su hija. «El dolor nos enseña empatía. ¿Puedes perdonarme?» «Ya te perdoné hace mucho tiempo, Carolina. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes». «Lo sé. Podemos empezar de nuevo. Pero desde un lugar diferente. Desde la honestidad». Carolina asintió, llorando. Madre e hija comenzaron a reconstruir su relación. Lentamente. Sin prisa. Con honestidad. Daniel eventualmente también regresó, aunque con más dificultad. Su orgullo había sido dañado al darse cuenta de que había abandonado a su madre por dinero. Roberto nunca volvió. El divorcio se finalizó. Se casó con alguien más un año después. Y Beatriz descubrió que no le dolió tanto como pensó que lo haría. 2 años después del escándalo, Beatriz inauguró una pequeña galería de cerámica en Tlaquepaque. No era grande. No era glamorosa. Pero era suya. En la inauguración, estuvieron Carolina, Daniel, y un pequeño grupo de nuevos amigos que había hecho en su nueva vida. Personas que la conocieron en su peor momento y se quedaron. Personas que la valoraban por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. Mientras veía a todos disfrutar del pequeño evento, Beatriz se dio cuenta de algo: había perdido a casi todos. Pero se había encontrado a sí misma.
Y eso valía más que cualquier reputación falsa o familia disfuncional. Porque al final, la peor soledad no es estar sola. Es estar rodeada de personas que solo te aman cuando les eres útil. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que te valoraban más por lo que haces que por quién eres? ¿Has pasado por algo similar? Comparte tu experiencia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias reales que nos recuerdan lecciones profundas sobre la vida, la familia, y el valor verdadero de las personas. A veces tienes que perderlo todo para descubrir quién eres cuando nadie está mirando. Y ese descubrimiento vale más que toda la aprobación del mundo.